Estamos de regreso, Gastón nos va a contar un poco y te hago la pregunta ya. ¿Qué municipalidad, por ejemplo, no presentó su rendición de cuentas, pero igual le dieron la plata? Bueno, hay una municipalidad, por ejemplo, es La Colmena, que no presenta su rendición de cuenta del año pasado. O sea, está retrasado más de casi 5 meses y es un municipio que recibe royalties y Fonacide a pesar de no haber presentado y mucho menos tener la aprobación de su rendición ante la Contraloría General de la República. Pero el tema de que se presenta tarde es prácticamente algo que se viene arrastrando, porque la ley dice que los intendentes y gobernadores tienen que presentar la rendición 15 días después del cierre del cuatrimestre. O sea, en lo que respecta a enero, febrero, marzo, abril, es primer cuatrimestre. Claro, vence el 15 de mayo. El 15 de mayo tienen que presentar las rendiciones de cuentas. Eso dice la ley. Esa es la fecha de vencimiento. 3 veces al año. 3 veces al año. ¿Y cuántas veces se les deposita plata a ellos? Eso depende mucho de la disponibilidad presupuestaria de Hacienda. Famosos siempre esperan que se liberen los royalties. Ahora, uno de los requisitos para que se liberen los fondos es tener la aprobación. Pero, por ejemplo, acá vemos estos casos. Estos son los municipios que más atraso tienen porque el 15 de enero tenían que presentar rendición de cuentas del año pasado. No lo hicieron. Y en el caso específico, acá estamos viendo, por ejemplo, municipalidades de Alto Paraguay, de Presidente Hayes, de Canindeyú, de Paraguarí, de Misiones y La Cordillera. Te decía que el caso de La Colmena en Paraguarí y San Miguel en Misiones, o mejor dicho, Teniente Manuel Irala Fernández, de Presidente Hayes, y La Colmena Paraguarí, igualmente recibieron en estos 4 meses, en este 2019, recursos según publica el Ministerio de Hacienda en su portal web. ¿Y por qué le dio la plata? Eso depende mucho de cuando fundamentan por qué no están pudiendo. Hay muchos municipios que hablan de que tienen retrasos, problemas con documentaciones y le piden al ministerio que igualmente se les pueda transferir y se considera y se distribuye. También depende mucho de quién es el intendente y de qué manera se relaciona sobre todo si son el poder. Evidentemente va a ser todo mucho más fácil y ágil. Claro, y ahora con lo que respecta a quienes no publicaron en este cuatrimestre, según publicó Contraloría, el listado actualizado el 16 de mayo, 43% de los intendentes de todo el país estaban retrasados en la presentación de sus rendiciones de cuenta y 10% de los gobernadores. O sea, estamos hablando de 112 de los 255 municipios de todo el país que presentan tarde o bien no presentan, y había 2 de las 17 gobernaciones. Una de esas gobernaciones, para detallar, es Guairá. Después de las publicaciones del diario sobre el retraso en las presentaciones, muchos intendentes y gobernadores se apresuraron a cumplir con este requisito, que de hecho que no solamente es presentar, sino que se tiene que aprobar. Por ejemplo, en el de Guairá, a través de las redes sociales, posteó y con el sello de mesa de entrada que se presentó el 20 de mayo, o sea, con 5 días con retraso. Pero si la ley te dice que tenés 15 días para presentar tu rendición de cuentas y tenés 4 meses para juntar todas tus facturas, de dónde y cómo utilizas tu dinero, o sea, ¿cuál es el problema para presentar en tiempo y en forma? Para que hagas por lo menos en tu debe y haber, ¿verdad? Y esto pero se arrastra siempre, desde que se empezó a exigir la rendición de cuentas, es una situación de no acabar. Y cuando se le pregunta a los intendentes no tuvimos problema con nuestro contador, no tuvimos problema con la documentación, no, el contador se retrasó, o sea, ni siquiera era culpa del intendente, sino del contador. Porque la plata que contrataban. de Fonacide, por ejemplo, no se puede usar para otra cosa que no sea más para infraestructura o merienda escolar. 30% va para merienda o almuerzo escolar, 70% para infraestructura, pero en ese 70% también hay un porcentaje que contempla, por ejemplo, obreros que hacen un trabajo, o un empedrado a una escuela. No necesariamente tiene que ser aula, puede ser un empedrado a una escuela, mejorar condiciones, puede ser un puente, o sea, pero con el objetivo de educación, o sea, es un camino que lleva a una escuela. Se puede arreglar tenga que ver con
con el servicio. Con el servicio educativo. Y eso, en el caso de gente que va a, por ejemplo, a pintar una escuela, bueno, ahí sí se puede pagar en salarios, o sea, el obrero. Claro, como jornal. Como jornal. En esos casos sí se puede hacer ese tipo Y en el caso de los distribución. royalties, ¿en qué pueden gastar? Ahora, en lo que respecta a royalties y compensación por territorio inundado, es obras de infraestructura, también con el mismo concepto de que se puede también pagar eventualmente salarios, operarios, maquinarias, etcétera. Ahora, una cuestión. Pero salario administrativo es lo que no se puede. Salario administrativo no. Todo tiene que ser relacionado a royalties, en el caso de obras de infraestructura, y FONACIDE, en lo que respecta a, sí o sí, obras relacionadas a educación. ¿Cómo llegan estos recursos a los municipios y gobernaciones? Y es lo que se cuestiona. Esta gente, estamos hablando que la mitad de los intendentes y gobernadores presentan tarde su rendición de cuentas. Bueno, y siguen recibiendo cada mes La plata, y ahora van a recibir todavía más dinero por la cesión de la energía de Yacyretá, que fue una deuda histórica, según definió Mario Abdo Benítez, 121 millones de dólares por cesión de energía, y la mitad de esos 60.500.000 dólares se van a repartir entre gobernadores e intendentes. Y acá el detalle es, hay una ley. Son 17 gobernaciones. 17 gobernaciones, 255 municipios. Sí. Para detallar, hay una ley que establece que la mitad de los royalties tienen que ir a gobernaciones y municipalidades. Y hay una distribución sobre aquellos que están más afectados por el río y aquellos que no. Y 50% gobierno central. Hay otra ley, que es la ley de FONACIDE, que estipula que el 25% del pago de la cesión de la energía de Itaipú va a FONACIDE. O sea, tenés 50% royalties, la ley le obliga al presidente a destinar municipios y gobernaciones. 25% de cesión de Itaipú, FONACIDE, que manejan intendentes y gobernadores. En el caso de la cesión de la energía de Yacyretá, no hay ninguna normativa que regule como royalties o cesión de Itaipú. O sea, es una voluntad política del presidente Mario Abdo Benítez de darle dinero a intendentes y gobernadores, Y no va a estar que sujeto no a ningún rinden a tiempo y control. forma. A ver, pero tampoco le va a dar la plata. ¿Y cómo se va a controlar en qué gastaron? También tiene que presentar las rendiciones ante Contraloría. ¿Dónde dice que tiene que? Es una buena consulta, pero las transferencias que hace el Ministerio de Hacienda, todas las transferencias a través del Ministerio de Hacienda tienen que rendir cuentas. Las gobernaciones también rinden cuentas por las transferencias de Hacienda relacionado a, por ejemplo, el impuesto inmobiliario, el porcentaje que le corresponde, la partida presupuestaria que se le asigna a las gobernaciones. También hay una rendición. Pero digamos que en ese caso son recursos que tienen que se generan dentro de las gobernaciones y tienen que llegar a ellas. Acá estamos hablando de un dinero que de alguna u otra forma se generan porque las hidroeléctricas inundaron nuestro territorio, o porque se negoció. Gastón. Supongamos que Arturo recibe, a él le toca 500.000 dólares. Un ejemplo nomás, ¿verdad? Pues ya es mucho 500.000. Si tengo un municipio, es lo que espero. Ojalá que Asunción reciba 100.000 nomás. Ok, 100.000. Bueno, 100.000 dólares. Supongamos que recibe 100.000 dólares, que son 600 millones de guaraníes. Estancia nueva. Estancia nueva. No, ¿cómo? Y si no voy a rendir a FONACIDE. No, voy vas a tener que rendirle a Hacienda para que ellos te puedan hacer a la Contraloría. Ahí A la está. Contraloría. Eso iba. Claro, y Contraloría remite a Hacienda. Pero Contraloría, ¿bajo qué argumento, si esos 60 millones, bajo qué normativa se le entrega? ¿Tiene competencia Contraloría de pedirle documentación y hacer una evaluación, un estudio, una auditoría? Bueno, en lo que respecta a royalties y a FONACIDE, sí. Pero Se ¿y a establece. la plata de Yacyretá? En eso no hay un vacío legal, no hay una normativa que hable de la cesión de Yacyretá como tal. Ese es el típico, el famoso, el titular. Abre la canilla de la binacional, ¿verdad? Así es, así es. Y hay que ver, porque realmente falta un marco regulatorio. O no solamente eso, si no existe un marco regulatorio, ¿cuál es la necesidad de que el presidente tome esta decisión política de distribuir también de esta forma los recursos, si no está obligado como los royalties o como la cesión de Itaipú? Y
A esto se suma siempre la sospecha o los cuestionamientos que se le hace a los intendentes y gobernadores sobre el destino que se le da. Y a veces ni siquiera podemos entrar a hablar de corrupción, sino de que administrar bien. O sea, tener ese dinero y administrarlo bien para que realmente pueda ser útil. Porque muchos intendentes dicen, bueno, vamos a distribuir alimentos y elegimos varias escuelas y tienen 2 meses de almuerzo escolar. Y eso también se le cuestiona, ¿por qué no te enfocas en 2 o 3 escuelas y brindas almuerzo escolar durante todo el año lectivo? Entonces, no solamente los cuestionamientos es a la cuestión sobre presunta corrupción, sino también sobre el buen manejo que se le da. La propia gestión. Exactamente, una cuestión de gestión. Porque Contraloría tiene competencias de auditar gestión, Sí. no solamente administración, sino gestión misma. Es decir, ¿por qué hace este tipo de inversión cuando no es necesaria la inversión? O sea, ¿cuál es la necesidad de que gaste en esto la plata? En esta materia la Contraloría no es muy estricta. Vos sabés que la Contraloría da prórrogas para seguir presentando, actualiza cada semana su lista de intendencias que no presentan o que sí Es presentan. tolerante, condescendiente. Incluso al final de cuentas. te permiten a corregir tu rendición si es que tiene algunos vacíos, vos juntás la plata, justificás finalmente. Así que, y Hacienda finalmente desembolsa el dinero. Exacto. Bueno, ¿cuándo se va a hacer esa transferencia? ¿Se tiene datos? Ya se hizo ¿Cuándo se le va a dar la plata? No está definido, pero que el dinero está llegando a las arcas del Tesoro Nacional, sí. Eso lo informó el mismo presidente luego de que se anunció. Hablaba de una cancelación de una deuda histórica. En realidad, de hecho que Yeseretá de alguna forma siempre venía pagando a cuentagotas y en forma retrasada el concepto de lo que es la cesión de la energía que corresponde a Paraguay, en este caso a Argentina. O sea, siempre hay una partida presupuestaria que constantemente, año, 1 o 2 veces, solía llegar, pero eran 10, 13, 15, 20 millones. Por no suerte eso no se invierte ahora, por ejemplo, para pago de publicidad o algo así, viste que está acostumbrado ya a ser. Diputados cartistas ya están queriendo blindar el monto del que está hablando Gastón. Presentar un proyecto de ley para que solo se use en obras escolares. Solamente, Y que hay que blindar, porque, a ver, esas son garantías. Inclusive, cuando se hablaba dentro de la reforma tributaria, esos números que iban a lograr a través de elevar porcentaje en el impuesto selectivo al consumo, decían, ¿qué garantía tenemos nosotros que lo que se recauda en materia de, por ejemplo, venta de alcohol, vaya para tal o cual, o vaya para invertir en tal cosa? Eso hay que blindar al final de cuentas. Es cierto lo que decía Arturo, porque lo que mencionábamos, es la ley número 3.984 la que obliga a usar royalties en obras de infraestructura, y es la ley 4.758 que obliga a usar FONACIDE en inversiones educativas, pero no hay ninguna normativa que obligue, cierto, este dinero que va, porque el presidente decía, bueno, intendentes y gobernadores usen esto para obras sociales. Bien, pero no hay una exigencia legal para que al final de cuentas pagar los salarios atrasados es una cuestión social. Claro, pero además de lo noble que suene que los artistas quieran proteger este dinero, yo creo también es para evitar que Nicanor haga lo que quiera con la plata. Él es experto en saber cómo se gasta esa plata. Bueno, estamos atentos, Gastón. Gracias. ¿O hay algo más que agregar en ese punto? No, otro detalle para cerrar, y hablando de dinero y hablando de proyectos, pero vale la pena mencionar, también hay un proyecto de ley en diputados, se viene retrasando el estudio que guarda relación para transparentar los gastos sociales de las binacionales. Sí. Porque ahora él es el incluir director, en el presupuesto. Claro, que eso se transfiera en concepto de donación, que pase el presupuesto general de gastos de la nación y que se presupueste efectivamente cómo se va a usar, porque ahora Nicanor y Alderete a dedo eligen dónde destinar estos recursos. Quieren. Sí, imagínate, pagaron la vez pasada una corrida de una iglesia. Claro ejemplo. Porque al final dicen, no, pero esa es prevención y qué sé yo, no es financiar la evangelización, ni a la iglesia católica ni a la iglesia evangélica. Le financió el yerno dentro de todo. También, aparte, ¿verdad? Alderete, el millonario Puejú, que hasta hoy no se expide con respecto a su fortuna. Él también tiene ¿cómo se dice? Un fuerte prácticamente es una fortaleza de su quinta, como el caso de Cuevas, que las imágenes eran bien claras.
Bueno, cuando... no, está Carlos Ortega, estuvo por la zona de Chacoí. Miren que Chacoí es otra de las zonas delicadas porque afecta la subida de ríos de la zona. Miren ustedes, estas son imágenes captadas por nuestros compañeros hoy nada más. Hay centenares de familias que ya se ven afectadas y tienen que ser evacuadas. Miren, esto está por quedar bajo agua totalmente. Carlos Ortega, ¿cómo te va? Excelente, Javier. Son 278 las familias afectadas por la inundación de Chacoí, esta localidad de la región occidental que está prácticamente en su totalidad bajo agua. Y bueno, a lo largo de estas semanas, estas familias damnificadas ya fueron siendo evacuadas hacia la capital de nuestro país. Y es importante puntualizar que varios sitios importantes de Chacoí están totalmente inundados, como la iglesia, la sede de la Asociación de Lancheros de Chacoí, también el local de la Prefectura Naval que funciona allí en esa localidad, está bajo agua, por lo que el agente, como la Prefectura Naval allí en Chacoí, sí o sí tiene que haber un agente de guardia, Javier. Este agente cumple con esa guardia en la lancha que la Prefectura Naval suele utilizar de emergencia y se las tiene que ingeniar, obviamente, para pasar, para cumplir con las horas que le toca estar de guardia en ese lugar. Carlos, a ver, para tener un poco de precisión, ¿el río Paraguay es que se desborda, llega hasta este nivel? Exactamente, señor, es el río Paraguay y bueno, la afectación realmente para Chacoí es, bueno, estamos diciendo que casi 300 familias ya fueron desplazadas y bueno, son reubicadas, si podemos llamarlo de esa manera, en los refugios, en los albergues de Asunción, que ya están colapsados prácticamente en su totalidad también, Javier. Decinos, ¿cuántas familias y por barrios, por ejemplo? Acá justo hay unos datos numéricos. Exactamente, y permitime también mirar, porque te tengo que mencionar que en el barrio central, por ejemplo, la cantidad de familias afectadas son 96. En el barrio María Auxiliadora alcanza a 85 las familias desplazadas y luego vamos a Loma Conché, que son 97 familias, totalizando así 278 familias, las damnificadas, las desplazadas, las que ya fueron asistidas por la CEN y reubicadas en los refugios de Asunción, refugios que también visitamos, Javier, esta tarde. A ver, ¿y esos refugios dónde mismo están instalados? Específicamente visitamos el refugio de Capaza, que está allí al lado del puerto Kanonikov. Específicamente funciona en un inmueble allí colindante y son 80 las familias que están allí en el puerto, al lado del puerto Kanonikov, de las cuales por lo menos 30 son de Chacoí y realmente están en condiciones deplorables porque fueron asistidas con maderas terciadas que ya habían sido luego utilizadas y que, imagínate, con las últimas lluvias ya prácticamente se pudrieron en su mayoría, en su mayor parte. Entonces, ¿qué hacen las familias? Utilizan carpas, bolsa negra, lo que encuentran para armar su vivienda de emergencia. Las chapas tampoco abastecen, entonces la situación de esta gente de Chacoí, que ya perdió casi todo por sus viviendas que fueron inundadas y trajo lo poco que pudo rescatar del agua, viene y se encuentra en un refugio, en un albergue, que al final tampoco es la solución ante la situación que están pasando porque se la tienen que ingeniar. Y a esto sumado, Javier, que quedaron sin su fuente de ingreso para el día a día. Entonces hacen lo que encuentren, hacen lo que les queda, por ejemplo, la pesca, por lo menos para tener algo que llevar a la boca en el día a día. Vos sabés que en Puerto Antequera, departamento San Pedro Carlos, ocurre lo mismo. Son como 5 compañías más o menos que están en riesgo, pero pobladores de un banco que se llama Monte Alto y también de la compañía Poroto ya tuvieron que ser evacuadas, es decir, fueron a buscar a esas familias y llevarlas hasta las ciudades. En otros casos inclusive los los ganaderos están cediendo sus territorios para tránsito y ofreciendo lugares más altos a estas familias para que se instalen. A lo que quiero llegar es, no es que los albergues están en ese mismo territorio, sino en este caso de Chacoí tienen que cruzar al territorio asunceno, es decir, se está haciendo un éxodo mucho más duro
que lo que se está haciendo acá, o la familia está viviendo en la zona de los bañados. Totalmente, porque ese traslado tiene que ser pagado por ellos mismos, Javier. La lancha o inclusive la balsa que los trae a Asunción tienen que ser solventados por ellos. Es por eso que algunos por lo menos ven los artículos de primera necesidad que van a traer, atendiendo también el espacio que tienen en los refugios. Entonces no pueden traer todo lo que está en sus viviendas que ya están inundadas. Buscan lo primordial, traen lo poco que tienen para no pagar tanto y bueno, se las ingenian para vivir en estos refugios que se les habilita, Javier. Y vos sabés que eso que mencionábamos. yo conozco Sí. esta zona. O sea, uno conoce Chacoí porque siempre toma esa ruta para ir a Falcón. Pero había entrado en varias ocasiones hacia la zona urbana, por decir así, ¿verdad? Donde están las familias, la comunidad en sí. Inclusive hay una iglesia ahí que es la que siempre se ve afectada. La primera que termina inundada es la iglesia, Sí. por ejemplo, Carlos. Esta. Exactamente, esa iglesia está totalmente bajo agua, Javier. No hay cómo ingresar. Nosotros las vistas, toda la información que pudimos recabar fue desde la lancha que nos hizo cruzar justamente a Chacoí, porque no hay un solo lugar seco ya donde uno pueda bajarse y por lo menos ver cómo ayudar o tratar de recabar algo más de estas familias que están siendo damnificadas. Sí. ¿Cómo llegaron ustedes hasta ahí, Carlos? Cruzamos en una lancha, hicimos un recorrido de 35 minutos. El precio que nos pasaron, y esto para que la gente tenga una idea nomás de cuánto gasta esta gente, Javier, para poder salir del agua. 200.000 guaraníes fue el precio inicial que nos pasaron para poder hacer este recorrido de 30 minutos. Ahí regateando un poco logramos que nos bajen a 150.000. Así es que, calculando mal y pronto, como mínimo las familias necesitan 100.000 guaraníes para salir de sus viviendas inundadas y después venir a ver acá y pelearse con las instituciones encargadas de la asistencia para conseguir por lo menos 4 maderas terciadas, 4 chapas de ternís y 4 puntales para poder instalarse en los albergues habilitados. Atendé el nombre de la lancha que tomaste. Rápido Sí, señor, y furioso. rápido y furioso. Bueno, ¿cuánto pagaste entonces? 150.000 guaraníes, señor. 150.000 guaraníes. Barbaridad. Pero con regateo. ¿Cuánto cuesta realmente? Y 200.000 es el precio inicial. 200.000 es el precio que te dicen, bueno, esto te va a costar. Y es por eso que, vamos a decirle, tuvieron en consideración, porque estábamos haciendo un trabajo de prensa que dijeron, bueno, 150 ya por tanto. Carlitos, no vayan a fue el precio que contar terminamos que pagando. regateaste. Al aire no vayas a contar que regateaste. Es que la información, Javier, tiene que llegar a la gente. Por eso te digo, para que calculemos un poco esta familia que tienen que cruzar a Asunción, ¿cuánto cuestan? Ya están perdiendo casi todo. Pierden su fuente de ingreso. Tienen que cruzar a Asunción, a aventurarse de cómo hacer en el día a día. Y de entrada ya tienen que gastar esto. ¿Por qué el Estado no lo asiste? Esa es la pregunta, Javier. Bien, Carlos Ortega, estamos en contacto. Gracias por contarnos lo que se vive en la zona de Chacoí. Un fuerte abrazo, señor. Hasta luego. Ahí estaba Carlos Ortega con todos los detalles. Vean ustedes, está todo bajo agua, literalmente. Literalmente. Nanagua hace tiempo. Ellos viven. Cada vez que sube un poquito, bueno, las casas ya quedan totalmente bajo agua. Esta es la realidad. Desbordes y junio y julio va a ser peor, gente. Junio y julio va a ser peor. Pedro, no sé si tenés a mano los niveles del río Paraguay en diferentes puntos, en diferentes ciudades para mirar antes de irnos al corte y después volver con otros temas. Te doy ese pequeño tiempito si es que podés ayudarnos, porque estaba en 7 metros 34, tengo entendido, y en la zona de Pilar estaba en 8 metros 66, 7 metros 44 o 34 en Asunción. Perdón, 7 metros 40. 7 metros 40, a partir de 8 metros es situación de desastre. En Pilar, acá vamos a Pilar, están con 8 metros 66 centímetros. A partir de 9 metros es una situación crítica y de 9 metros 60 es una situación de desastre. Rosario, Asunción, Villeta. Villeta está con 7 metros 67, a partir de 8 metros es una situación de desastre.
Pero si subimos un poco más, por favor, la cuenca media alta del río Paraguay está descendiendo. En Concepción bajó, por ejemplo, 10 centímetros. Sin embargo, en esta zona subió de vuelta al nivel. Pues se estima que como 2 meses seguiría alto. Por las intensas lluvias principalmente y porque está todo muy inestable en la zona del Pantanal, que constantemente sube de nivel. Intensas lluvias también sube el nivel. La riada hace que suba en agua abajo todos los niveles. En Pilar, en el servicio, en ABC, Noticia Central, estábamos compartiendo cómo los propios pilarenses estaban llevando las bolsas de arena para ellos mismos hacer fuerza con el muro de contención, por ejemplo. Una vergüenza. En realidad ese muro de contención, de eso debería encargarse el Estado paraguayo. Ahí ven ustedes claramente, en diferentes puntos, hay 2 barrios de Pilar, de la ciudad de Pilar, departamento de Ñembucú, que los pobladores fueron evacuados. Están caminando allá hasta, ahí están colocando bolsas de basura para hacer fuerza, para que se convierta en parte del muro de contención y esto eventualmente no vaya a ceder. Así se mueven en Pilar. O sea, entendemos que es inevitable que causen, esta es la inundación de 1983. Es esto lo que no quieren vivir de vuelta los pilarenses, por ejemplo. La inundación de 1983 dejó bajo agua literalmente toda la ciudad. Pues fíjate cómo se ve la misma problemática con distintas ópticas, porque habrás escuchado la expresión en los bañados, pero bueno, se fueron a vivir ahí porque se instalaron al lado del río. Pero las ciudades se instalan al lado del río, Pilar, la zona de Chacoí. No tenemos el mismo argumento de por qué los pilarenses se fueron a instalar al lado del río. O sea, vamos a barrer la ciudad de Pilar, ¿verdad? Exactamente. Y bueno, y denota mucho ese ya una discurso de odio. Y sí, tiene una carga muy ideológica y una cuestión muy social, pero este tipo de comparación nos puede demostrar que esas diferencias en realidad no existen. Es inevitable hacer frente a la lluvia, pero es cuestionable que no se haga una revisión de las condiciones del muro de contención. Nos decían, el concejal Dionel Aguilera nos contaba esta mañana que el Ministerio de Obras Públicas, los técnicos fueron hace una semana a hacer una revisión de todo el muro que está sobre el río Paraguay, obviamente en la ciudad de Pilar, y que eso fue hace una semana, que todavía no tienen datos de cuál es la condición en que se encuentra el muro. No, o sea, no estamos diciendo que va a ocurrir lo peor, pero hay que prever estas cosas. Estas cosas tienen que estar seguras todo el tiempo. Los 365 días del año tiene que tener seguridad el muro de contención. No se puede improvisar con una cosa como esta. Bueno, cuando regresemos, todavía Arturo tiene cosas que contarnos con respecto a decisiones legislativas.